Continuando con el consultorio de la buena vida, me complace en presentar al doctor Carlos Mariño. Él es médico cardiólogo pediátrico, intervencionista, cardiólogo. Ya vamos a explicarles qué cosa es el intervencionismo en cardiología, sobre todo en niños. Con él vamos a tratar todo lo que se refiere a hipertensión arterial en la niñez. Cómo tomar la presión arterial, qué valores pueden ser normales, cuáles son las diferencias entre esa presión y la presión del adulto, y también vamos a conversar acerca de las causas que más comúnmente se ven dentro de los pocos casos que se pueden ver de hipertensión arterial en la niñez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa, un placer tenerte por acá. Gracias por contribuir con tu presencia a que el público conozca un poquito más de cerca que los niños también hacen hipertensión en menor medida que los adultos y que generalmente responden a causas distintas a las de la adultez. Pero que sí es cierto, pues mucha de la hipertensión del adulto comienza en hábitos y estilos de vida poco saludables de la infancia, ¿no? Cuéntanos más o menos, tú que trabajas en el Instituto de Salud del Niño, ex Hospital del Niño, en el servicio de cardiología, ¿qué tan común para ustedes es ver niños con hipertensión y cuál es la causa más comúnmente explicada en este caso? Muy bien, buenos días, gracias Pepe por la invitación a este importante programa. Efectivamente, la hipertensión, la prevalencia, a pesar de que no es muy alta, se encuentra en aumento, en medio entre 2.5 y 3%, pero hay reportes en otros países que llega hasta 5%. Esta enfermedad es prioritariamente secundaria, es secundaria a una causa, a otra patología. En los niños, básicamente, enfermedad renal es la primera causa. Hay también enfermedades endocrinológicas o metabólicas que dan y cardiopatías tipo coartación de aorta, que es la que nosotros sí podemos tratar incluso por intervencionismo, que luego de repente podríamos comentar un poco más. ¿Cómo no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en los riñones para que la presión arterial se eleve? ¿Qué tienen que ver los riñones con la presión arterial, Carlos? Sí, digamos del 80% de la hipertensión en niños es debido a un problema renal que puede ser congénito o un problema adquirido, ¿no? Una infección renal, una glomerulonefritis que llamamos, altera el funcionamiento de lo que es el mecanismo de eliminación de sodio y agua, básicamente, digamos hablando de forma más clara. Esa retención de sodio y agua aumenta el volumen sanguíneo y eso aumenta la tensión que hay en las paredes de las arterias en general, y eso es la causa de la hipertensión. Ahora, ¿cuál es el problema, la principal complicación de la hipertensión arterial en la niñez? Efectivamente, si es una hipertensión secundaria, va a estar muy relacionado a la enfermedad que lo va causando, ¿no? Tenemos ya de por sí la enfermedad que, en este caso la enfermedad renal o enfermedad congénita que causa, pero también tenemos las complicaciones crónicas de la hipertensión, que son de los órganos llamados blancos. Puede afectar al corazón, producir también arritmias en niños o problemas coronarios a futuro. Puede producir problemas neurológicos, tipo accidentes cerebrovasculares, problemas de la vista, ¿no? También precozmente, ¿no? Problemas de desprendimiento de retina, incluso impresiones severas. Y problemas también en el caso de las arterias periféricas, vasculares periféricos. ¿Cómo no? Tenemos un Facebook que quiero compartir contigo y con el público. La presión alta en niños es igual a la que registra un adulto. ¿Cuánto se considera alto para un niño? Gise Olivares Oporto. Es una buena pregunta. ¿Qué cosa es tener hipertensión arterial en la niñez? ¿Los mismos valores que para el adulto? O sea, por encima de 90 la mínima, más de 12 la máxima. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en los niños se define hipertensión arterial aumento de las cifras por encima del llamado percentil 95, para la talla, la edad y el sexo de una población en 3 medidas en días diferentes, ¿no? O sea, igual hay que medirlos en 3 momentos diferentes, sí, para pero se comparan un promedio por grupos de 100 niños, ¿no? Sí, el percentil 95 quiere decir que de 100 niños el valor más alto de los 95, pasado eso ya tenemos la cifra de hipertensión, que en promedio pueden ser entre 100 y 110, 120, ya se considera para niños ya adolescentes, ¿no? Eso se llama hipertensión. ¿Y tanto la presión máxima como la mínima cuentan para esta definición? Sí, la máxima, la sistólica, la mínima, la diastólica, cualquiera de las dos o ambas que superen estos llamados percentiles o valores ya estándares de acuerdo a la talla, la edad y el sexo del paciente son hipertensión. Y se habla también ahora de la prehipertensión o presión normal alta, ¿no? Que es cuando está en el percentil de 90 y 95. Y esto es importante porque son lo que comentabas tú, de que este grupo de pacientes, y además le asociamos que son obesos, que tienen malos hábitos de vida, sedentarismo, potencialmente son los hipertensos a futuro. Entonces las medidas de prevención deben estar enfocadas en este grupo.
Veo que has traído una serie de manguitos para medir la presión, porque al niño se le mide igualmente con el mismo tensiómetro, pero lo que cambia es el tamaño de los mangos. ¿Podrías, por favor, mostrarnos y explicarnos un poquito cuántos mangos tienes ahí? Sí, efectivamente. El mango debe cubrir el 80 o 100% del grosor del brazo, ¿no? Esto es para un niño menor de 1 año, ¿no? Incluso tiene sus dibujos para que sea más atractivo para el niño. Así es, tiene que ser amigable, ¿no? Sí. Ese es un tensiómetro para un bebito de meses, hasta 1 año. Meses, hasta 1 año. Tenemos otro tensiómetro que es para un infante hasta los 3 años. También ya va cambiando el ancho, ¿no? de longitud. Y este es un manguito para un paciente ya mayor de 5 años, ¿no? En realidad la presión debe tomarse a partir de los 3 años, según recomienda la guía, ¿no? Pero hay circunstancias especiales en niños que han tenido algún problema renal o hay sospecha de coartación de aorta, que es otra patología que hay que tomar incluso de recién nacido. ¿Cómo no, no? A esos chicos hay que hacerles un seguimiento especial. Ahora, el tratamiento, el manejo de la hipertensión en los chicos que tienen problemas renal, ¿cuál es la enfermedad renal que más comúnmente lleva a hipertensión y qué tan tempranamente se instala la hipertensión en un niño con enfermedad renal? Sí, las enfermedades llamadas parenquimatosas, ¿no? La glomerulonefritis, a veces son niños que tienen esto secundario a una infección, una sepsis, es la que más tempranamente lesiona el parénquima renal y altera la función renal, ¿no? También hay la enfermedad llamada estenosis de la arteria renal, son enfermedades congénitas que ya nacen con una obstrucción en las arterias renales de disminuir el flujo y esto altera todo el funcionamiento y lo que tiene que ver con el mecanismo de retención de sodio y agua. Tenemos una llamada telefónica y es Rosario, que está en Chorrillos, quiere hacernos una consulta. Claro. ¿Cómo estás, Rosario? Buenos días, gracias por llamar al programa. Muy buenas tardes, doctor. Ante todo, felicitaciones y gracias por la respuesta. Mire, doctor, este tema es muy, pero muy interesante. Yo de niña, de 9, 10 años que me acuerdo, mi mamá me llevaba al doctor y sufría y tenía la presión alta desde niña. Porque mi mamá me decía, pues le decía al doctor que era un familiar, mi tío, y le decía que yo sufría de 13, 14 de presión desde muy niña, ¿no? Entonces, eso también me ha preocupado porque ahorita soy hipertensa. ¿Qué edad tienes tú, Rosario? Yo 67 años. ¿Y alguna vez te hicieron estudios para saber por qué tenías la presión alta? Nada, el doctor dijo, mi tío me decía que porque era una niña muy nerviosa. Yo sufría de taquicardia y cuando nací de un soplo al corazón. ¿Y qué edad tenías cuando te dijeron que tenías la presión alta? 9, 10, 11 años, me acuerdo siempre. Ya. Entonces, ya doctor, entonces eso es Ok, Rosario. Muy amable, doctor. A ti por llamar, gracias. Un poco raro eso de tener hipertensión de niño y no tratarla, ¿no? O no diagnosticarla adecuadamente, Carlos, ¿no? Sí, bueno, justamente existe un subdiagnóstico, creo, últimamente, porque no hay tanta la costumbre de tomar la presión, ¿no? Entre los pediatras, ¿no? Los pediatras. Es parte del control, pues a los 3 años, salvo que tengas un factor de riesgo, como bien mencionaste. Pero ¿no? creo que el hecho de ver por ahí el antecedente familiar sí es un factor que en la anamnesis debe estar, y eso es obligatoriamente tomar la presión a un paciente. ¿A qué edad podrías ver la hipertensión del adulto en los niños, en los menores de 18 años? A partir de los 6 años ya puede empezar la hipertensión, ¿no? El llamado prehipertensión o hipertensión normal, que como comentamos. Más si esos niños, si vemos que ahora los niños tienen mucho tiempo a estar sedentarios, ¿no? El hecho de estar en videojuegos, sí, pues. el consumo de la llamada comida chatarra, ¿no? Y sí, claro. ¿no? Y el sobrepeso, esos factores hacen que obligatoriamente los niños deben ser tomados a la presión por lo menos cada 6 meses, ¿no? Y hacer un seguimiento. O sea, como hipertensión esencial podrías tú ya empezar a ver niños desde los 6 años. Sí. Bastante tempranamente, ¿no? Bastante tempranamente, porque esa hipertensión arterial es la que más problemas va a dar al aparato cardiovascular de todas maneras, ¿no? Igual como la enfermedad coronaria, se dice que la placa va empezando desde los 6 años, igual hay muchos estudios que avalan que eso también, que la prehipertensión se mantiene ahí subclínica hasta que llegan a la adultez y ya a veces debutan con la lesión del órgano blanco, ¿no? Debutan con un infarto, un ACV y eran pacientes que han sido hipertensos probablemente no diagnosticados. Tenemos un Facebook y después de eso vamos a hablar acerca de los famosos órganos blancos. ¿Qué significa ser órgano blanco? ¿Es necesario tratar la hipertensión arterial durante toda la vida? ¿Qué cuidados debemos tener con el niño hipertenso? Carla Moreno, me gusta mucho esa pregunta. ¿El tratamiento es de por vida? ¿Qué cuidados tiene que tenerse? Sí, gracias por la pregunta, Carla. Sí, efectivamente, si la hipertensión se diagnostica desde la edad pediátrica, el tratamiento inicialmente es cambios en los estilos de vida, ¿no? Cambios de estilo de vida que viene a ser
si hay que cuidar el peso. Así es. La dieta básicamente es rica en frutas, en dieta baja en sal, en ¿Qué azúcar. tan baja de sal tiene que ser la Debe dieta ser para un menos niño? Es difícil calcular eso de los 2 gramos por día, Correcto, pero sí, pues. igualmente dieta, si a un niño uno lo acostumbra desde niño a comer poca sal, Así es, evidentemente. el paladar se va a acostumbrar. Lo que ¿Cómo pasa no? es que a veces los mismos adultos somos los que... ¿no? El hecho de no... Se dice que un niño no debe estar más de 2-3 horas sedentario ahí en la televisión o jugando, ¿no? Entonces Correcto. también ya es cambios en la misma familia, ¿no? Proponer los estilos de hacer más deporte, llevar una vida más sana. Si la presión se va controlando con esas medidas, no necesitan entrar en un tratamiento farmacológico, pero si la presión es mayor, ya percentiles de 95 más o hay síntomas, y hay que dar un tratamiento. Y si es un niño, probablemente también sea de por vida, ¿no? Estudios que se tiene que realizar al niño, o sea, tomar la presión 3 veces por semana, como bien mencionaste, va acompañada de algunas otras medidas más que les interesa a ustedes los especialistas en problemas de hipertensión y cardiopatías y eso. Efectivamente, si es un paciente que ya tiene prehipertensión o hipertensión, con más razón hay que estudiar los posibles órganos que son dañados. El primero es el corazón, ¿no? Ese es el concepto de órgano blanco, o sea, el órgano que más va a sufrir, ¿no? El corazón se puede evaluar a través de un electrocardiograma y un ecocardiograma, ¿no? Son los exámenes fundamentales que nos indican si hay aumento del grosor de la pared del miocardio, lo que se conoce como engrosamiento o hipertrofia del corazón. Puede ser eso también un fondo de ojo, ¿no? Claro. Es obligatorio como rutina en Así es. pocas palabras, un fondo de ojo para ver si hay cambios mínimos o iniciales a nivel de los vasos retinianos. Una glucosa, urea, creatinina básico para ver la función renal o una ecografía en todo caso. Y también ver si no hay el síndrome metabólico, que también se puede presentar en adolescentes, ¿no? El nivel de glucosa. Incluso algunas veces también la resistencia a la insulina también está muy asociada. Entonces hay que también esos test en algunas otras ocasiones, ¿no? Tenemos una llamada más, es Yuli de La Victoria, que quiere hacernos una consulta. Yuli, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Más bien, muchas gracias a ustedes. A ti. Quería consultarle, mi niña tiene 15 años y continuamente a veces se ponen rojos sus cachetes y sus oídos se ponen rojos. Quisiera saber si eso es hipertensión. Gracias. Ok, Yuli, gracias. Síntomas que den la hipertensión. ¿Da síntomas? Importante la pregunta. La hipertensión se le ha llamado siempre el asesino silencioso, Siempre, ¿no? Y en niños también puede ocurrir eso, que muchas veces no tenga síntomas, ¿no? La mayoría de veces. Y cuando tiene síntomas, puede ser síntomas muy inespecíficos, incluso como las que manifiesta, o simplemente fatiga, cansancio fácil, etcétera. Entonces, de todas maneras, el tener un síntoma asociado a algunos de los factores que ya se ha comentado, sí obligan a hacer una medición de la presión arterial, ¿no? Sí, hay que ser mucho más exigentes ahí, ¿no? En ese caso. Mencionamos al inicio de la entrevista que eres cardiólogo intervencionista pediátrico. ¿En qué consiste el intervencionismo? ¿Qué cosa es lo que hace la cardiología intervencionista por los niños con enfermedades cardíacas? Vamos a separarnos un poquito del tema para que nos expliques, por favor. Sí, gracias por la pregunta. El intervencionismo viene a ser el cateterismo que se hace en los niños con fines diagnósticos o terapéuticos. Es decir, se entra un catéter muy, muy fino por las arterias femorales de los miembros inferiores con el niño anestesiado, y que tiene la ventaja de poder, en muchos casos, dar un tratamiento y evitar una cirugía abierta, ¿no? Ese es el principal. Bueno, hay muchas cardiopatías como ductos arteriosos o orificios que se pueden cerrar a través de catéteres, dura aproximadamente 1 hora nomás y se va al día siguiente. Incluso, hablando sobre el tema de hipertensión, hay una enfermedad que se llama coartación de aorta, que es relativamente frecuente en recién nacidos, que produce una obstrucción de la aorta y produce hipertensión. Se puede dilatar o poner unas mallas en la aorta y eso evita una cirugía. Una cirugía compleja. Y bueno, y alivia lo que es la hipertensión. Con recuperación inmediata, y eso haría mucho más ágil la atención de otros niños, ¿no? Sí, se complementa con la cirugía porque se deja al cirujano para cosas mucho más complejas. ¿Cómo no? Y nos permite mover mucho más a los pacientes. Afortunadamente el CIS está comprando materiales, en nuestro país ha mejorado. Así es. Y los procedimientos que hacemos se hacen lo mismo que se hacen en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Efectivamente, lo que hay que hacer ahora es acortar esa brecha de espera, ese tiempo largo de espera, ¿no? Pero eso se va a lograr, espero yo. Tenemos una llamadita ahí, es Rafaela, que está en Chacarilla, quiere hacerte una consulta. Gracias. Rafaela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Una consulta, ¿qué
tan cierto es que los diuréticos son útiles como parte del tratamiento para hipertensos. Ok, Rafaela, muchísimas gracias por tu consulta. Hablemos del tratamiento, hablemos del rol de los diuréticos, hablemos de otros medicamentos que normalmente toman los adultos, ¿también pueden ser administrados a niños? Sí, en cuanto al tratamiento farmacológico, las guías americanas y las últimas versiones siguen incluyendo los diuréticos y los llamados beta bloqueadores como fármacos de primera línea, ¿no? O sea, porque se sabe que la hipertensión tiene mucho que ver con la alteración a nivel renal, de retener agua y sodio, y los diuréticos ayudan a eliminar estos dos sustancias. ¿Cómo no? Hablemos un poquito de la parte quirúrgica, trasplante renal en un paciente hipertenso que tiene un problema, cuyo origen de la hipertensión es un daño renal. ¿Se contempla dentro del tratamiento? Cuando ya la hipertensión ya hay una hipertensión refractaria o severa, ¿no? Severa cuando ya sobrepasa los percentiles, incluso 99. Claro, esas que no funcionan con ningún tratamiento. Y ya han tenido con compromiso de órgano blanco y que además ya han pasado de los 3 fármacos, ¿no? Porque la hipertensión se puede controlar con 1 fármaco. Y refractaria cuando permanentemente 3 fármacos y no hay mejoría el paciente, y en este caso tiene una causa, que es la causa renal, porque hay causas en que no hay cómo corregirlas, se contempla así el trasplante renal y eso puede llegar a mejorar. Aunque generalmente estos pacientes con hipertensión crónica, a pesar de que hacen el trasplante renal, pueden quedar todavía con cierto aumento de la resistencia, ¿no? Pero como parte del tratamiento es válido. Es válido, ¿no? Es válido. ¿Qué otros estilos de vida debería tener? Un niño con hipertensión podría hacer deporte, un niño con un problema renal podría hacer ejercicio físico. ¿Afecta en qué medida su desarrollo, Carlos? Sí, bueno, en la actualidad ya no se contraindica el deporte, no, al contrario, se fomenta, ¿no? Se fomenta el deporte, por lo menos un paciente debe hacer de 30 a 40 minutos de actividad física aeróbica, es decir, correr, saltar, jugar. ¿Cómo no? Durante la semana 2 o 3 veces. Porque son niños muy activos, sí, además, activos, ¿no? Que quieren seguir jugando y todo, ¿no? Incluso si es una hipertensión estadio 1, que es, digamos, más leve, puede incluso hacer actividades competitivas, ¿no? Siempre y cuando esté controlada. O sea, tampoco se contraindica como antes que decía hipertensión no puede hacer ni hacer ninguna actividad. ¿Cuál es el éxito del tratamiento? ¿Que la presión no siga empeorando, que se logre un control, que se revierta? ¿Cómo lo ven ustedes, los cardiólogos? En realidad, la idea del tratamiento va en base al rango de la cifra de hipertensión en el percentil menor de 95, y cercano, si es menor de 90 es lo ideal, ¿no? Correcto. Y que el paciente no tenga síntomas, si es que tenía algún síntoma, y que no haya la mínima daño de algún órgano blanco, eso es lo ideal, ¿no? Correcto. Por eso es que hay que controlarlos periódicamente. ¿Con qué periodicidad se debe controlar un niño con hipertensión? Si es un paciente con una hipertensión leve, se puede hacer controles de cada 6 meses, ¿no? Si la hipertensión es mayor, puede ser los exámenes a repetirse, el eco, el electro, los 2 exámenes con más frecuencia. ¿No? Carlos, ha sido un placer tenerte acá en el programa. Gracias por habernos dado una mano esta mañana. Ha sido un gusto volverte a ver después de algunos años en los que no nos hemos visto. Gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Carlos Mariño, médico cardiólogo, pediátrico, intervencionista, quien ha estado con nosotros esta mañana en el consultorio de La Buena Vida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y venimos con la siguiente entrevista de la mañana. No te muevas todavía.